Prepárense para una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor y la traición. Si este relato te atrapa desde el primer segundo, dale un me gusta y suscríbete para no perderte nuestras próximas entregas. Misterio en la sala de recuperación. Imagina esto: una sala de hospital aséptica, luces fluorescentes implacables que se reflejan en el frío suelo. Una joven llamada Aurora, con el rostro pálido y el cuerpo aún adolorido, recupera lentamente la conciencia tras una cirugía de vida o muerte. El dolor punza en su cuerpo, pero algo más le oprime el corazón con más fuerza. Voces. Dos voces atrapadas en una acalorada discusión. A medida que su visión se aclara, ve a su esposo, el magnate Ricardo Montenegro, y a una hermosa extraña de pie junto a él. Sus palabras están cargadas de traición, desesperación y, sorprendentemente, nombres de bebés. La confusión inunda el pecho de Aurora. ¿Por qué está esa otra mujer aquí? ¿Y por qué parece tener voz y voto en la elección del nombre de su propio hijo? La respuesta destrozará todo lo que conoce. Aurora del Valle nunca fue de las que buscaban el protagonismo. Criada en un humilde hogar, en un tranquilo barrio de Sevilla, siempre atesoró los placeres sencillos de la vida. Mañanas tranquilas en el patio, sorbiendo té con sus padres, siendo voluntaria en un refugio de animales local y perdiéndose en novelas románticas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Conoció a Ricardo Montenegro, un hombre cuyo nombre evocaba imágenes de dinero, poder y glamour. Era un millonario hecho a sí mismo, el titán detrás de una cadena de hoteles de lujo que se extendía desde Madrid hasta Dubái. Cuando se cruzaron por primera vez en una gala benéfica en Barcelona, Aurora trabajaba como becaria no remunerada para una fundación de arte local. Había sido arrastrada al evento para ayudar a montar exposiciones y saludar a los donantes. Nunca en sus sueños más salvajes esperó llamar la atención del invitado estrella, Ricardo Montenegro. Pero durante la subasta silenciosa de una pintura, Aurora había alzado la voz, tratando de preservar una rara pieza de arte andaluz que, según ella, estaba infravalorada. Ricardo, intrigado por su apasionada postura, había levantado su paleta para hacer una oferta que efectivamente salvó la pieza de un comprador indiferente. Esa noche la invitó a pasear por la galería y hablaron de filantropía artística y de sus infancias salvajemente diferentes. Aurora estaba desconcertada. Debajo de la apariencia segura y pulida, Ricardo poseía una curiosidad gentil por el mundo, casi infantil. Se enteró de que él había sido un niño de acogida que había pasado por varios hogares de grupo, decidido a salir de la pobreza. Al final de la noche, Aurora sintió que una conexión tácita florecía. Su romance floreció rápidamente. En pocos meses, Aurora se mudó al ático de Ricardo en el elegante barrio de Salamanca. El cambio de su humilde apartamento de una habitación a una lujosa suite con ascensor privado y candelabros de cristal fue vertiginoso, pero Aurora se adaptó, impulsada por el amor. Se casaron en una ceremonia privada, en una playa apartada de las Islas Canarias. Sin paparazzi, solo unos pocos amigos cercanos y los padres de Aurora, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Durante el año siguiente, Aurora se acostumbró a los eventos filantrópicos y las galas de etiqueta. Hizo todo lo posible por seguir el ritmo del círculo de Ricardo. Chefs famosos, magnates inmobiliarios, titanes tecnológicos. Un día, Ricardo le presentó a un conocido cercano,
Daniel Ruiz, quien era el director financiero de Montenegro Inversiones de Lujo, y también mencionó que había cenado la semana anterior con Javier Campos, un conocido inversor filántropo de Valencia. Todo en la vida de Ricardo parecía brillar, pero Aurora seguía sintiéndose como una extraña en ese mundo deslumbrante. Sin embargo, cualquier duda persistente se desvaneció cuando Aurora descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría y aprensión a partes iguales. Siempre había querido hijos, una vida familiar acogedora, el tipo de vida que ella y Ricardo habían estado soñando en silencio. Ricardo parecía extasiado, abriendo cuentas bancarias para futuras matrículas universitarias, llamando a decoradores para arreglar la habitación del bebé e incluso programando visitas a las guarderías más prestigiosas de Madrid, si es que se podía programar algo así tan pronto. Sin embargo, en momentos privados, Aurora sentía una inquietud en él. Su ajetreada agenda de viajes dejaba poco tiempo para nutrir su conexión. Pero ella trató de ignorar sus miedos, esperando que la maternidad los uniera aún más. Detrás de escena, se estaban gestando eventos que Aurora no podía haber previsto. Una mirada casual al teléfono de Ricardo podría haber revelado mensajes de texto sospechosos, y un oído más agudo durante una conversación podría haber detectado una voz femenina desconocida en el fondo de sus llamadas nocturnas. Pero Aurora, en su naturaleza gentil, confiaba ciegamente en su esposo. Tomó sus llamadas nocturnas al pie de la letra. Oh, es solo el administrador de la propiedad en Dubái. Un cliente de Hong Kong tiene problemas con las transferencias bancarias. Oh, Daniel quiere que revise un contrato. La vida estaba en una trayectoria que parecía imparable, glamorosa, emocionante y llena de promesas, hasta que un giro repentino y drástico lo cambió todo. Una emergencia médica inesperada que llevó a Aurora a una cama de hospital, a kilómetros de la comodidad de su lujoso, aunque a veces solitario, ático. Aurora tenía 7 meses de embarazo cuando experimentó un dolor abdominal intenso y se desmayó en el pasillo de su ático. Estaba sola en casa, organizando la ropa del bebé y soñando despierta con la niña que pronto llegaría y a la que habían llamado tentativamente Sofía. Al caer al frío suelo de mármol, sintió un terror como nunca antes había conocido. Se arrastró hacia la cocina para alcanzar el teléfono. Antes de que pudiera marcar, la oscuridad la invadió. Cuando recuperó el conocimiento, los paramédicos ya estaban allí, levantándola suavemente en una camilla. Registró vagamente sus voces. Sus signos vitales son inestables. Posible desprendimiento de placenta. Un torbellino de luces de ambulancia y rostros asustados la envolvió. Luego llegó Ricardo, con los ojos desorbitados por la preocupación, saltando a la ambulancia. Le tomó la mano con fuerza, susurrándole promesas de seguridad, diciéndole que aguantara, que todo estaría bien. Los pasillos del hospital se desdibujaron alrededor de Aurora mientras la llevaban de urgencia a cirugía. Se indicó una cesárea de emergencia para proteger tanto a la madre como al niño. Solo tuvo impresiones dispersas, luces brillantes en el techo, el suave pitido de las máquinas del hospital, el frenético ir y venir de las enfermeras. Antes de caer inconsciente bajo la anestesia, vio a Ricardo, de pie cerca de las puertas del quirófano, con la angustia grabada en el rostro. Su último pensamiento coherente: por favor, mantén a nuestro bebé a salvo. Las siguientes horas fueron críticas. Aurora requirió no solo la cesárea, sino también una compleja intervención quirúrgica para detener una hemorragia interna. La cirujana principal, la doctora Clara Vidal, era una experta en medicina materno-fetal.
La doctora Vidal pasó horas en el quirófano, trabajando para estabilizar a Aurora, quien había perdido una cantidad significativa de sangre. Mientras tanto, en la sala de espera, Ricardo paseaba en silencio. Los transeúntes lo reconocieron. Algunos susurraron sobre la expresión estoica en el rostro del famoso millonario. Otros intentaron ofrecer ayuda, pero Ricardo los apartó, existiendo en una burbuja solitaria de pavor y culpa. Cuando la doctora finalmente salió, todo el cuerpo de Ricardo se tensó. La doctora Vidal explicó que Aurora estaba viva, pero en estado crítico. La niña, nacida prematuramente, estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN. Tubos de oxígeno ayudaban a sus pequeños pulmones a respirar, y las enfermeras la monitoreaban cada segundo. Ricardo asintió aturdido mientras la doctora hablaba. Luego se le dio un momento fugaz, para ver a su hija a través de la incubadora de cristal. Su corazón se hinchó tanto de amor como de un profundo sentimiento de miedo. Unas horas más tarde, Aurora fue trasladada a una sala de recuperación. Todavía estaba sedada, sus signos vitales débiles, pero estables. La crisis había pasado, pero el camino hacia la recuperación total parecía largo. Ricardo no podía apartar la vista de su pálido rostro mientras permanecía vigilante junto a su cama, ignorando llamadas y mensajes de texto de socios comerciales. Por una vez, el mundo de los negocios de alto riesgo y las fiestas lujosas parecía carecer de sentido. Al menos, así lo parecía en la superficie. Escondido bajo la preocupación de Ricardo por Aurora y su frágil recién nacida, había un secreto insidioso que amenazaba con hacer añicos su mundo. Una llamada telefónica que recibió en el pasillo tenuemente iluminado provino de Valeria Herrera, la otra mujer. Su tono era urgente, no el habitual ronroneo seductor. Insistió en ir al hospital, incluso lo exigió. Ricardo intentó disuadirla, advirtiendo que las repercusiones serían enormes. Pero Valeria era imparable. Ella también tenía un interés en el nombre de su hijo nonato, o eso creía. Valeria Herrera era una socialité muy conocida, alta, de cabello azabache, con una belleza que hacía girar cabezas en cada evento al que asistía. Había hecho apariciones fugaces junto a financieros adinerados y celebridades, siempre pareciendo desvanecerse tan rápido como llegaba. Se rumoreaba que ella misma provenía de un entorno adinerado, pero cada pieza de información verificada era contradicha por un rumor diferente. Algunos creían que era la heredera de un pequeño imperio naviero. Otros pensaban que simplemente era hábil para encantar a hombres ricos para financiar su lujoso estilo de vida. Ella y Ricardo se habían conocido 6 meses antes de la emergencia de Aurora. En una recepción de cócteles después de una cumbre sobre energía sostenible en Sevilla, Valeria había acorralado a Ricardo cerca del bar. Él había estado solo, revisando mensajes en su teléfono. Valeria llevaba un fluido vestido esmeralda esa noche, acentuando sus llamativos ojos verdes. Su conversación comenzó de manera bastante inocente. Elogió el trabajo filantrópico de Ricardo, particularmente un fondo de becas que estableció para niños de acogida. Hábilmente preguntó sobre sus expansiones comerciales, demostrando un sorprendente conocimiento de los mercados hoteleros en el Medio Oriente. Durante las siguientes semanas, Valeria se encontró estratégicamente con Ricardo en otras reuniones de alto perfil. Pronto se encontró encantado por su inteligencia y su ingenio audaz. Una noche, en un momento de vulnerabilidad, Ricardo le confió a Valeria el estrés que sentía en casa
especialmente sus temores sobre la inminente paternidad. El embarazo de Aurora era alegre, pero eclipsado por las demandas del imperio de Ricardo. Valeria era todo oídos, ofreciendo un tipo de comprensión que rozaba lo peligrosamente empático. La amistad escaló rápidamente. La primera vez que fueron íntimos, Ricardo sintió una culpa asfixiante. Razonó consigo mismo que era solo un momento, un desliz, y que no volvería a suceder. Pero sucedió. Cada vez, Valeria se volvió más audaz, tejiéndose más profundamente en la vida de Ricardo, deslizándose en cada grieta y hendidura que sus emociones inestables proporcionaban. Para cuando Aurora tenía 6 meses de embarazo, Ricardo vivía una doble existencia. El esposo devoto que se preparaba para la paternidad en casa y el amante clandestino que se reunía con Valeria en exclusivas suites de hotel. Valeria tenía grandes ideas propias. Fantaseaba con destronar a Aurora, ocupando su lugar como la pareja legítima del rico e influyente Ricardo Montenegro. Incluso había sugerido que si el hijo de Aurora resultaba ser un niño, el posible heredero de Ricardo, tal vez el nombre del recién nacido debería reflejar un legado en el que Valeria también pudiera participar. Ricardo desestimó sus sugerencias, insistiendo en que los nombres de los bebés eran un dominio sagrado entre él y Aurora. Sin embargo, la persistencia de Valeria nunca flaqueó. Así que, cuando ocurrió la cirugía de emergencia de Aurora, Valeria lo vio como el momento perfecto para aprovechar una oportunidad. Creía que una crisis podía sacar los secretos a la luz, y tenía la intención de moldear la narrativa a su favor. Entró al hospital la mañana después de la cirugía de Aurora, vistiendo un traje de diseñador a medida. Su rostro, enmascarado con lo que imaginaba, era una expresión de profunda preocupación. El personal del hospital reconoció a Valeria por las columnas sociales, aunque estaban desconcertados por su presencia. Después de todo, las visitas de Aurora estaban restringidas a la familia cercana. Valeria pasó por la recepción, ignorando las protestas de la enfermera y entrando en la sala de recuperación como si fuera de su propiedad. Ricardo estaba hablando por teléfono con un abogado cuando Valeria lo encontró. Rápidamente terminó la llamada y le siseó que se fuera, pero Valeria se negó, alegando que tenía derecho a estar allí. Además, argumentó que Ricardo necesitaba apoyo emocional. Chispas de ira iluminaron los ojos de Ricardo mientras escaneaba el pasillo para asegurarse de que ningún miembro del personal estuviera escuchando su conversación. Mientras tanto, Aurora yacía en su cama de hospital, inconsciente, entrando y saliendo de la sedación. Por ahora, permanecía felizmente ajena a la tormenta que se gestaba justo fuera de su puerta. 2 días después de la cirugía, Aurora comenzó a moverse. Sus párpados se agitaron, sus músculos rígidos, todo su cuerpo, palpitando con un dolor sordo. La confusión pesaba mucho sobre ella. Los recuerdos eran dispersos e incompletos. El desmayo en el pasillo del ático, el frenético viaje en ambulancia, las luces brillantes del quirófano. Necesitaba saber dónde estaba su bebé. Una enfermera entró corriendo, presionando un botón de llamada para alertar al equipo médico de que Aurora finalmente estaba consciente. Durante unos momentos, todo estuvo en calma. Un terapeuta respiratorio revisó los niveles de oxígeno de Aurora. La doctora Vidal llegó, ofreciendo una sonrisa amable y explicando las complicaciones. Aurora escuchó, luchando contra la ola de pánico que amenazaba con romperla. El bebé estaba en la UCIN, estable por el momento,
pero aún vulnerable debido a su nacimiento prematuro. Un alivio inundó a Aurora al escuchar la palabra estable. Preguntó por Ricardo, sin darse cuenta del campo minado emocional que la esperaba. Una enfermera le dijo suavemente que Ricardo había salido, pero que podía ser llamado de inmediato. Presionó el botón de llamada para él. A los pocos minutos, Aurora escuchó voces elevadas en el pasillo. Una era inconfundiblemente la de Ricardo, cortante y tensa. La otra era la de una mujer, resonando como una melodía peligrosa a través del aire estéril del hospital. «Valeria». Aurora giró la cabeza hacia la puerta mientras se abría. El tiempo pareció ralentizarse. Ricardo estaba en medio de una discusión. Su ceño fruncido, las manos apretadas. Valeria estaba frente a él, igualmente agitada, su brillante cabello negro cayendo sobre la solapa de su blazer de diseñador. Aurora parpadeó con incredulidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué parecía tan íntimamente involucrada en una discusión sobre su hijo? Las palabras cayeron en la habitación como de una pesadilla. «No puedes nombrar a ese bebé sin mi opinión», gritó Valeria, su voz resonando. «Es mi hija, no tuya», espetó Ricardo, tratando de mantener el volumen bajo, pero fallando. Una ola de náuseas y confusión invadió a Aurora. Intentó incorporarse, ignorando el dolor punzante en su abdomen. Su voz surgió en un susurro, pero logró detener su discusión en seco. «Ricardo, ¿qué está pasando?», graznó. Tanto Ricardo como Valeria se giraron bruscamente. El rostro de Valeria era una mezcla de triunfo y aprensión. El de Ricardo, un miedo desesperado. En un instante, las enfermeras entraron corriendo, regañándolos por levantar la voz en la sala de recuperación de un paciente. Pero el daño ya estaba hecho. Aurora había escuchado lo suficiente como para saber que la mujer que estaba al lado de su esposo era mucho más que una visita casual. Ricardo se apresuró a la cabecera de Aurora. Trató de calmarla, de protegerla del tenso momento que acababa de ocurrir. Valeria se cernía cerca de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa indescifrable en los labios. «Aurora», comenzó Ricardo, «puedo explicarlo todo». Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. Luchó por mantener la compostura. ¿Cómo pudo haber pasado por alto las señales? Intentó hablar, pero su garganta se sentía constreñida. Su mente giraba, tejiendo hilos aleatorios de sospecha en un tapiz de traición. Sin esperar una invitación, Valeria dio un paso adelante. «Siento la intromisión», dijo, su voz rezumando falsa simpatía. «Pero tenía que estar aquí. Me preocupo profundamente por Ricardo y el bebé». Todo el cuerpo de Aurora tembló mientras la realidad se derrumbaba. Estaba demasiado débil para entablar una confrontación acalorada, así que dejó que sus lágrimas hablaran por ella. Pudo ver por la postura de Valeria que la mujer no tenía intención de ceder. Esto no era una aventura que terminó en un momento de arrepentimiento. Valeria estaba afirmando su lugar como si creyera tener una posición legítima en el matrimonio de Aurora, y increíblemente, en la vida de su hijo. Ricardo permaneció en silencio, 1000 palabras no dichas obstruyendo el espacio entre ellos. Aurora apretó los puños alrededor de las delgadas sábanas del hospital. Estaba aterrorizada, furiosa y desgarradoramente vulnerable. Por un momento contempló tirar un jarrón o gritar, pero su cuerpo apenas podía moverse, y un grito le rasgaría los puntos, así que hizo lo único que pudo. Miró fijamente a su esposo, exigiendo respuestas en silencio. El personal médico ordenó rápidamente a Valeria que saliera de la habitación.
citando la necesidad de descanso de Aurora. Valeria se fue con una última mirada de desafío, y Aurora estaba demasiado agotada para responder. Una vez que estuvieron solos, Ricardo se acercó a la cama, vacilante, tomando la mano de Aurora en la suya. Admitió la aventura, tropezando con una lista de excusas que sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. Aurora escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. La traición era más de lo que podía soportar en un momento en que su cuerpo ya estaba en su punto más débil. Quería enfurecerse, lanzar acusaciones a Ricardo, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué la trajiste aquí?, preguntó finalmente Aurora con voz temblorosa. Ricardo trató de explicar que nunca tuvo la intención de que Valeria apareciera, que ella lo había hecho por su cuenta. Sus palabras eran inconexas, llenas de culpa y autoodio. La mente de Aurora se desvió hacia su indefensa recién nacida en la UCIN. Sus instintos maternales luchaban con su devastación emocional. Necesitaba mantenerse fuerte por su hija, pero la traición de su esposo amenazaba con desentrañar cada pizca de su fuerza. Durante los días siguientes, Aurora permaneció en el hospital, recuperándose lentamente. Sus padres, Juan y Rosa del Valle, llegaron de Sevilla alarmados, tratando de brindarle consuelo. Le confió a su madre la situación con Valeria, su voz quebrándose en cada frase. Era casi demasiado doloroso de articular, especialmente sabiendo que su padre adoraba a Ricardo como el hijo que nunca tuvo. Ricardo pasó la mayor parte de su tiempo yendo y viniendo entre la habitación de Aurora y la UCIN, ocasionalmente atendiendo asuntos comerciales urgentes en su teléfono en el patio del hospital. Cada vez que regresaba, Aurora evitaba su mirada. No podía olvidar la imagen de Valeria discutiendo con él sobre los nombres del bebé, como si la amante realmente creyera tener derecho a moldear el destino del hijo de Aurora. La prensa finalmente se enteró de que Aurora había sido hospitalizada. Los titulares comenzaron a girar, aunque los detalles escandalosos de la aventura de Ricardo seguían siendo, al menos por el momento, rumores en los rincones más oscuros de las columnas de chismes. La doctora Vidal aconsejó a Aurora que evitara el estrés para ayudar a su cuerpo a sanar. Sin embargo, ¿cómo podría encontrar la calma en una situación como esta? Para complicar aún más las cosas, la condición del bebé fluctuaba. Los médicos aseguraron a Aurora que su hija tenía buenas posibilidades de prosperar, dados los avances médicos modernos. Pero era frágil. Sus pequeños pulmones necesitaban apoyo respiratorio. Cada vez que Aurora reunía la fuerza para ser llevada en silla de ruedas a la UCIN, colocaba una mano suave contra la incubadora y murmuraba suaves nanas. El bebé estaba demasiado débil para llorar en voz alta, y el corazón de Aurora se rompía cada vez que veía el grupo de tubos y cables que sostenían la vida de su hija. Durante estas visitas a la UCIN, Ricardo se paraba cerca de Aurora, ambos mirando a su pequeña hija a través del plástico transparente. La tensión entre ellos era casi insoportable, pero un sentido compartido de responsabilidad y asombro los mantuvo de un colapso total. A veces, Aurora permitía que Ricardo la llevara en su silla de ruedas de regreso a su habitación, con los ojos rojos por las lágrimas y el agotamiento. Pero en momentos más tranquilos, Aurora se encontraba repitiendo las palabras de Valeria. Nunca había sentido un deseo tan ardiente de proteger a su familia. Quería llevarse a su hija y desaparecer de la vida de Ricardo, de todo este desamor y escrutinio público. Pero,
¿cómo podría hacerlo? Estaba atada por el matrimonio, por las finanzas y por el frágil estado de su salud. Así, las ilusiones de Aurora de una vida perfecta yacían en pedazos a su alrededor. Había despertado de la cirugía a una pesadilla, una de la que deseaba poder escapar, pero no tenía más remedio que soportar. Mientras Aurora se recuperaba, Valeria no desapareció en el segundo plano como Ricardo había esperado. En cambio, parecía envalentonada. Se puso en contacto con los tabloides, ofreciendo exclusivas sobre su relación con Ricardo. Sin embargo, los editores dudaron. Ricardo Montenegro era un hombre poderoso. Temían represalias legales. Eso solo empujó a Valeria a tácticas más astutas. Unos días después del despertar de Aurora, Daniel Ruiz, el amigo cercano y director financiero de Ricardo, solicitó una reunión privada con Ricardo. Se reunieron en la cafetería del hospital, un lugar que Ricardo había llegado a conocer íntimamente. Daniel estaba tenso mientras le transmitía un críptico correo electrónico que había recibido del representante de Valeria, una amenaza velada de que si Ricardo no reconocía a Valeria pública y financieramente, ella filtraría información a la prensa. Ricardo se sentó en silencio atónito. La sorpresa se transformó lentamente en ira. Había sido un tonto al pensar que Valeria era simplemente una aventura sin ataduras. Ahora estaba amenazando activamente con empañar su reputación y posiblemente eclipsar la recuperación hospitalaria de Aurora. Para Ricardo, le parecía grotesco que las manipulaciones de Valeria pudieran eclipsar la difícil situación de una recién nacida enferma, pero la amante claramente tenía su propia agenda. Esa tarde, Ricardo le confió a Aurora el alcance de la amenaza de Valeria. Aurora casi se derrumba de nuevo. La rabia parpadeó bajo su exterior tranquilo. Esta mujer no solo iba tras Ricardo, sino que también tenía la intención de arrasar con la frágil esperanza a la que Aurora se aferraba. Una enfermera vino a informarles que la UCIN tenía nuevas actualizaciones sobre la condición de su hija. Con el corazón latiéndoles con fuerza, tanto Ricardo como Aurora siguieron a la enfermera al área de la incubadora. El médico explicó que el bebé mostraba signos de mejoría, respondía bien a la medicación y pronto podría estar lo suficientemente fuerte como para intentar alimentarse con biberón. La noticia fue como un salvavidas, levantando momentáneamente el peso del drama exterior de los hombros de Aurora. Pero esa noche, Valeria subió la apuesta de nuevo. Intentó visitar la UCIN con el pretexto de los derechos familiares. La seguridad le bloqueó la entrada, pero su intento solo fue suficiente para que Aurora se descontrolara. Se sintió violada, furiosa y aterrorizada de que Valeria de alguna manera encontrara un ángulo legal para reclamar la tutela parcial o la participación, por absurdo que sonara. Envalentonada, Aurora exigió a Ricardo que mantuviera a Valeria alejada, amenazando con solicitar públicamente el divorcio si no lo hacía. Las palabras salieron de sus labios en un torrente tembloroso, un reflejo de su desesperación. Ricardo agachó la cabeza, prometiendo que pondría fin de inmediato a la intromisión de Valeria. Sin embargo, en el silencio de la noche del hospital, mientras Aurora intentaba dormir entre las máquinas que pitaban y las luces fluorescentes, se preguntó si Ricardo tenía el poder o la voluntad de sacar realmente a Valeria de sus vidas. Estaba cada vez más recelosa de sus garantías. Después de todo, él había permitido que Valeria entrara en su matrimonio en primer lugar. ¿Crees que Aurora debería perdonar a Ricardo después de todo lo que ha pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pasaron 2 semanas. La recuperación de Aurora progresó,
aunque lentamente, y el bebé continuó ganando fuerza en la UCIN. Aurora finalmente pudo caminar distancias cortas con la ayuda de una enfermera o un andador, y trató de pasar cada momento posible al lado de su hija. El sueño llegaba en ráfagas intermitentes, plagado de pesadillas de Valeria, sosteniendo a su bebé. Mientras tanto, Ricardo intentó manejar los asuntos comerciales desde una oficina improvisada en una sala de conferencias del hospital. También contrató a un equipo de abogados y expertos en relaciones públicas para mantener a raya la amenaza de Valeria. Daniel Ruiz, quien siempre había sido un amigo solidario, estaba cada vez más preocupado por la salud mental de Ricardo. Ricardo apenas comía, rara vez dormía, y su teléfono no dejaba de sonar. Una tarde, después de una llamada telefónica particularmente estresante, Ricardo decidió visitar la habitación de Aurora. La encontró sentada junto a la ventana, mirando hacia un pequeño parque adyacente al hospital. Ella se volvió hacia él con una profunda tristeza en los ojos. «Hablé con la doctora Vidal», dijo Aurora. «Ella cree que puedo ser dada de alta pronto, si todo se mantiene estable, pero el bebé tendrá que quedarse aquí por un tiempo. Tendremos que ir y venir para verla». Ricardo asintió. El alivio lo inundó ante la noción de que la salud de Aurora estaba mejorando, pero las siguientes palabras de Aurora no fueron tan reconfortantes. «¿Y cuando nos vayamos, qué? ¿De vuelta a nuestro ático donde Valeria puede aparecer en cualquier momento? Los paparazzi están acosando la entrada del hospital. Ricardo, están pululando y gritando todo tipo de cosas sobre ti, sobre mí y sobre ella». Ricardo se frotó la cara como si intentara borrar su culpa. «He instruido a seguridad. A Valeria se le prohibirá la entrada al edificio. Yo me encargaré de los paparazzi». «Dijiste que te encargarías antes, pero ella sigue volviendo», interrumpió Aurora. La amargura en su voz era palpable. Luego sus ojos se suavizaron, llenándose de lágrimas de nuevo. «Solo quiero proteger a nuestra hija de todo esto. Se merece algo mejor». Ricardo extendió la mano para tomar la suya, pero Aurora dudó antes de permitir el contacto. «Te lo prometo, Aurora. Me encargaré de Valeria». «Me está chantajeando». «Sí, pero no tiene fundamentos legales para nada. Le pagaré si es necesario». Esa confesión, «le pagaré», cayó como un peso de plomo en el pecho de Aurora. «Así que eso es todo lo que puedes hacer. Tirar dinero a tus errores». Un silencio tembloroso siguió. Ambos sabían que su matrimonio había sido alterado irrevocablemente. Aurora aún no estaba segura de poder perdonarlo, pero la preocupación inmediata era salvaguardar a su hija. Al día siguiente, mientras Aurora dormía la siesta, Ricardo se reunió con sus abogados en un salón privado. Se enteró de que las demandas de Valeria habían aumentado. No solo quería dinero para guardar silencio, sino también un reconocimiento oficial de Ricardo de que ella había desempeñado un papel significativo en su vida. Los abogados lo consideraron una solicitud indignante, similar a una extorsión emocional. Aconsejaron una acción rápida, posiblemente una orden judicial, para evitar que Valeria hablara públicamente. En un rincón del salón, el suegro de Ricardo, Juan del Valle, escuchaba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Después de que los abogados se fueron, Juan se enfrentó a Ricardo. «Siempre creí que tenías integridad», dijo en voz baja, con una nota de profunda decepción en su voz. «Mi hija te dio su corazón, y ahora descubro que has roto cada voto que le hiciste. Si quieres alguna oportunidad de redimirte, necesitas protegerlos a ambos, a Aurora
y a esa bebé. Este escándalo no puede seguir a esa niña, ¿entiendes? Ricardo asintió, tragando con dificultad. Lo prometo, dijo de nuevo, pero la palabra se sentía más frágil cada vez que la repetía. Aurora fue dada de alta del hospital esa misma semana. Salir bajo el sol debería haberse sentido como una liberación, pero sabía que dejaba atrás a su bebé aún hospitalizada, regresando a un hogar perseguido por la traición. Efectivamente, las cámaras de los paparazzi destellaron en el momento en que Aurora y Ricardo salieron por las puertas del hospital. Los guardias de seguridad mantuvieron a raya a los fotógrafos, pero no antes de que Aurora sintiera una punzada de humillación. Regresaron al ático en silencio. Aurora examinó tranquilamente el espacio, notando cómo la cuna y los juguetes del bebé parecían burlas de un sueño roto. Se retiró al dormitorio principal, cerró la puerta y se acostó en la cama que una vez compartió con Ricardo en tiempos más felices. Intentó dormir, pero las imágenes del rostro triunfante de Valeria la atormentaban. Mientras tanto, Ricardo hizo llamadas telefónicas para organizar seguridad a tiempo completo. Esa noche estalló una discusión cuando Valeria envió un sobre al ático dirigido tanto a Ricardo como a Aurora. Dentro había una carta que detallaba la historia exclusiva de Valeria, completa con fotos de ella y Ricardo juntos en varios eventos, mensajes de texto y correos electrónicos privados. La carta terminaba con un ultimátum escalofriante. Paga 1.000.000 de euros o todo se hará público. Aurora miró la carta, con el rostro pálido. Esto es extorsión, susurró, las lágrimas amenazando con derramarse. Quiere dinero, pero incluso entonces no habrá terminado con nosotros, ¿verdad? Ricardo negó con la cabeza. Trató de asegurar a Aurora que sus abogados estaban trabajando en el caso para iniciar acciones legales inmediatas. Pero las dudas de Aurora sobre la capacidad de Ricardo para mantenerlos a salvo de este circo crecían más fuertes con cada segundo que pasaba. En las semanas siguientes, el bebé continuó estabilizándose. Aurora iba a la UCIN diariamente, acompañada por seguridad, y encontró consuelo en la pequeña vida que tanto la necesitaba. Acunaba suavemente a su hija en una mecedora, cantándole nanas. Las enfermeras comentaron cómo madre e hija prosperaban en presencia mutua, formando ese vínculo elusivo que había sido amenazado por complicaciones tempranas. Sin embargo, fuera de la UCIN, la tensión con Valeria se intensificó. Comenzó a atacar a Ricardo en las redes sociales con publicaciones crípticas, referencias veladas a un magnate infiel que no puede cumplir sus promesas. Los blogueros de tabloides comenzaron a rondar, oliendo un escándalo. Daniel Ruiz se apresuró a evitar que el precio de las acciones de la compañía cayera debido a la prensa negativa. Ricardo se encontró ahogándose en disculpas a Aurora, a socios comerciales, incluso a socios filantrópicos que amenazaban con retirarse de las colaboraciones por el escándalo. A pesar de la desesperación de Aurora, porque su vida volviera a la normalidad, las semillas de la duda se habían arraigado firmemente. Ya no confiaba ciegamente en Ricardo. Una pequeña parte de ella se preguntaba, ¿podría seguir mintiendo sobre algo más? Cada vez que salía del ático para reuniones de negocios, experimentaba un ataque de pánico, imaginándolo reuniéndose con Valeria. Sus cicatrices emocionales estaban abiertas, y la curación parecía una perspectiva lejana. Una mañana, aproximadamente un mes después del alta de Aurora, llegó a la UCIN con sus padres. Para su sorpresa, vio a Ricardo de pie afuera,
enzarzado en un tenso intercambio con alguien. Su corazón se hundió cuando reconoció la figura alta y de cabello azabache. Valeria se había escabullido de la seguridad, o tal vez no la habían reconocido disfrazada con una chaqueta con capucha y grandes gafas de sol. «No tienes derecho a estar aquí», espetó Ricardo, con la voz levantada. Valeria levantó la barbilla desafiante. «No puedes mantenerme alejada de la niña que debería haber sido nuestra». La ira estalló en Aurora. Se acercó lentamente, con la postura rígida, ignorando el dolor posparto en su cuerpo. «Aléjate de mi hija», advirtió a Valeria. Cada palabra medía su tono letal. Valeria se quitó las gafas de sol. Por un momento, un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por el desafío. «Ricardo podría haberme mentido, pero también te mintió a ti. No eres especial, Aurora. La única razón por la que volvió a casa contigo fue por este bebé». Aurora respiró hondo, estabilizándose. «¿Crees que me conoces? ¿Crees que sabes lo que es mi matrimonio? Eres solo la otra mujer, Valeria. Te aferraste al dinero de Ricardo y te convertiste en un parásito en nuestra vida. Pero esto termina ahora». Un guardia de seguridad se acercó corriendo, alertado por las crecientes tensiones. Ricardo le hizo un gesto para que se llevara a Valeria. Ella comenzó a gritar sobre cómo Ricardo le había prometido un futuro, que tenía un derecho legítimo en su vida. Sus gritos resonaron en el pasillo del hospital, atrayendo la atención de médicos, enfermeras e incluso padres sorprendidos de otros bebés de Lausin. Los padres de Aurora la retuvieron mientras la seguridad escoltaba a Valeria. Nunca había sentido una mezcla tan intensa de alivio y repulsión. Después de que el guardia confirmó que Valeria se había ido, Aurora se desplomó contra la pared, con lágrimas quemándole las mejillas. Ricardo susurró: «Lo siento, Aurora. Traté de mantenerla alejada». Ella no respondió, todavía tambaleándose por la descarada confrontación de Valeria. Con un suspiro tembloroso, Aurora entró en Lausin, decidida a concentrarse en su hija en lugar del caos. Mientras acunaba al bebé en sus brazos, se preguntó si la última explosión de Valeria tenía algo de verdad. ¿Ricardo solo se quedó por responsabilidad con la niña? La semilla de la duda plantada antes ahora amenazaba con convertirse en una enredadera en toda regla, ahogando su capacidad de confiar. Con la condición del bebé mejorando constantemente, los médicos finalmente les dieron a Aurora y Ricardo una fecha esperanzadora para el alta. Después de casi 2 meses en Lausin, su hija, ahora oficialmente llamada Sofía Gracia Montenegro, parecía lo suficientemente fuerte como para ir a casa. El alivio de Aurora fue inmenso, un hito que pensó que nunca llegaría. Para el regreso a casa de Sofía, Aurora decidió centrarse en el bienestar del bebé, por encima de todo. Insistió en que Ricardo solicitara una orden de alejamiento contra Valeria, que los abogados ya habían comenzado a tramitar. Paralelamente, Ricardo negoció un acuerdo con la esperanza de silenciar las amenazas de Valeria. Aurora odiaba la idea de que el dinero recompensara el comportamiento destructivo de Valeria, pero no veía otra alternativa que trajera paz. Para cuando Sofía fue dada de alta, el frenesí de los paparazzi había disminuido un poco gracias a los esfuerzos del equipo legal para suprimir la historia de Valeria. Aún así, Aurora no podía ignorar el vacío que persistía entre ella y Ricardo. Él la había traicionado. Había convertido su unión sagrada en un espectáculo de tabloides y había puesto en peligro los frágiles comienzos de la vida de su hija. Sin embargo,
Mientras Aurora acunaba a Sofía en la habitación del ático, sintió una oleada de protección maternal. Quería darle a su hija el mejor comienzo posible, una familia unida, una sensación de seguridad. Pero, ¿cómo podría mantener eso con su matrimonio hecho pedazos? Una noche, mientras Sofía dormía en su cuna, Aurora y Ricardo tuvieron una larga y cruda conversación. Hablaron sobre las razones detrás de su aventura, la sensación de asfixia que sentía a medida que se acercaban las demandas de la paternidad y las fallas morales en sus elecciones. Aurora confesó sus propios miedos, cómo se había sentido eclipsada en el opulento mundo en el que vivía, a menudo perdiendo su voz en la relación. «No estoy excusando lo que hice», dijo Ricardo en voz baja, con los ojos bajos. «Cometí un error terrible, pero te amo, Aurora, y amo a nuestra hija». Los labios de Aurora temblaron. «El amor por sí solo ya no es suficiente, Ricardo. Rompiste algo. No estoy segura de cómo arreglarlo». Decidieron probar la terapia de pareja, una idea que antes era ajena a la personalidad emprendedora y hecha a sí misma de Ricardo. Pero reconoció que su enfoque de la vida, tirar dinero a los problemas, enterrar los problemas emocionales bajo acuerdos comerciales, lo había llevado hasta aquí. Si quería mantener a Aurora y Sofía en su vida, necesitaba cambiar. ¿Crees que la terapia de pareja realmente puede salvar un matrimonio después de una traición tan profunda? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Las semanas se convirtieron en meses. Aurora recuperó gradualmente la fuerza física, equilibrando las demandas de la maternidad con el costo emocional de las sesiones de terapia y las conversaciones difíciles. Ricardo se sumergió en todos los aspectos del cuidado de Sofía. Tomas nocturnas, visitas al médico, cambios de pañales. Parte de él creía que a través de estas labores domésticas podría expiar su traición. A veces, Aurora vislumbraba al hombre cariñoso del que se había enamorado, el que había escuchado sus apasionadas opiniones sobre el arte y la filantropía esa fatídica noche en la gala benéfica. Pero incluso estos destellos estaban teñidos de precaución. Cada llamada telefónica de un número desconocido la ponía nerviosa. Cada pitido de texto desencadenaba un ataque de ansiedad. Valeria, por su parte, se había retirado en gran medida de la vista pública después del acuerdo. Publicó historias crípticas en Instagram, insinuando futuras entrevistas reveladoras, pero ningún medio de comunicación importante la mordió. El dinero para guardar silencio fue lo suficientemente sustancial como para mantenerla callada por ahora. Un punto de inflexión llegó cuando el padre de Aurora enfermó gravemente. Aurora pasó días al lado de la cama de su padre, y Ricardo se unió a ella, apoyándola durante la crisis. Daniel Ruiz intervino para manejar la mayor parte de las responsabilidades corporativas de Ricardo. Este susto de salud familiar puso todo en perspectiva para Aurora. La vida era frágil y fugaz. Vio a Ricardo consolar a su madre, que sollozaba en el pasillo del hospital, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, Ricardo era el hombre con el que había construido una vida. Fue entonces, decidió, que al menos por el bien de Sofía, le daría a su matrimonio un esfuerzo genuino de reconciliación. No estaba segura de si tendría éxito, pero sintió que era un paso que tenía que dar, no por obligación, sino por una profunda creencia en las segundas oportunidades, moldeada por sus propias experiencias, como voluntaria, cuidadora, madre. La curación no llegó en gestos grandiosos. Llegó en momentos fracturados, en disculpas silenciosas,
en pequeños actos de esfuerzo que lentamente repararon la confianza rota. De vuelta en Madrid, después de que la tormenta mediática comenzó a desvanecerse y Valeria fue legalmente amordazada por la orden judicial, Aurora y Ricardo regresaron al arduo trabajo de reconstrucción. Reanudaron sus sesiones de terapia de pareja con renovada intensidad, ya no centrándose únicamente en la infidelidad, sino ahora en las grietas más profundas que habían existido mucho antes de la aventura. En una sesión, Aurora miró por la ventana durante mucho tiempo antes de finalmente hablar. «No solo quiero una disculpa por lo que hiciste», dijo en voz baja. «Quiero entender por qué. Necesito saber qué faltaba, o si siempre iba a suceder sin importar lo que hiciera». La voz de Ricardo era baja, cruda. «No fuiste tú. Lo digo en serio. Nunca se trató de que no fueras suficiente». Respiró con dificultad. Al crecer como lo hice, en hogares de acogida, rodeado de personas que nunca se quedaban, siempre he tenido este miedo de no merecer lo que teníamos, que eventualmente lo perdería. Así que lo saboteé antes de que me lo pudieran quitar. Aurora se volvió para mirarlo, con los ojos llenos de lágrimas. «Y casi lo pierdes. Casi me pierdes a mí. Casi pierdes a Sofía». Ya no había gritos entre ellos, solo una honestidad tranquila y un dolor que no podía suavizarse con palabras simples. La fuerza de Aurora regresaba lentamente. Físicamente se había recuperado lo suficiente como para reanudar los paseos por el Parque del Retiro, con Sofía abrigada en un cochecito. Emocionalmente estaba aprendiendo a respirar a través de la amargura. Ya no se inmutaba cuando escuchaba el zumbido del teléfono de Ricardo. Aún así, las cicatrices permanecían. Mientras tanto, Sofía prosperaba. Se volvía más fuerte cada día, sus mejillas más llenas, su risa rápida y contagiosa. Aurora volcó su energía en la maternidad, encontrando consuelo en la rutina de los biberones, las nanas y las pequeñas manos de Sofía acurrucándose en las suyas. La arraigaba, le recordaba lo que importaba. Ricardo también estaba cambiando. Ya no desaparecía detrás de reuniones de negocios, ni se iba a horas vagas. Comenzó a dejar su teléfono en otra habitación durante la cena. Recogía a Sofía de la guardería, le leía cuentos antes de dormir y, a veces, simplemente se sentaba en silencio con Aurora, sin necesidad de llenar el silencio con excusas. Una noche, durante una sesión de terapia particularmente emotiva, Aurora le preguntó: «¿Crees que alguna vez podremos empezar de nuevo?» Ricardo la miró durante mucho tiempo. «No quiero empezar de nuevo», dijo. «Quiero seguir adelante, con todo. El dolor, la curación, el trabajo. Quiero que lo vivamos, no que lo borremos, porque es nuestro, y todavía creo en nosotros». Por primera vez en semanas, Aurora se permitió creerlo también. No en lo que alguna vez fueron, sino en lo que aún podrían llegar a ser. Justo cuando el polvo parecía asentarse, cuando Aurora se atrevió a creer que su mundo finalmente se calmaría, todo explotó de nuevo. Comenzó con un mensaje. Un ping nocturno del publicista de Ricardo lo despertó. Se incorporó en la cama, miró la pantalla brillante y sintió que la sangre se le helaba. «Revisa las tendencias. Ahora». En cuestión de minutos, su nombre estaba pegado en las redes sociales como un reguero de pólvora. Una filtración, anónima pero inconfundiblemente de origen, se había vuelto viral. Contenía detalles íntimos de su aventura con Valeria. Fotos, mensajes de texto coquetos, incluso grabaciones de voz que dejaban poco a la imaginación. Internet estalló.
El hashtag #da Ricardo Montenegro infiel se convirtió de repente en la principal tendencia en todas las plataformas importantes. Aurora, que ya dormitaba ligeramente en la mecedora de la habitación de Sofía, con su hija acurrucada en sus brazos, se despertó sobresaltada por el vibrar de su teléfono. Al principio pensó que era otra enfermera de la UCIN, pero cuando desbloqueó la pantalla y vio los titulares, el aire pareció desaparecer de sus pulmones. La traición que tanto se había esforzado por dejar atrás había sido arrastrada a la fuerza al centro de atención. Y esta vez, el mundo entero estaba mirando. Ricardo paseaba por el ático como un hombre enjaulado. Ella rompió el acuerdo, murmuraba una y otra vez, la furia oscureciendo sus facciones. La demandaremos, la arrastraremos por los tribunales si es necesario. Pero las demandas no podían borrar lo que ya se había visto. Aurora se sentó en silencio, desplazándose por el contenido filtrado, con el rostro pálido. Cada mensaje que leía se sentía como una nueva herida abriéndose. Incluso la imagen cuidadosamente elaborada que habían presentado al mundo comenzó a resquebrajarse. Los amigos se acercaron. Los socios comerciales llamaron con preguntas preocupadas. Las mismas personas que una vez brindaron en su boda, ahora los miraban con un juicio apenas velado. Más tarde esa noche, el ático se aquietó y Sofía finalmente se durmió. Aurora se paró en la sala de estar, con los brazos fuertemente cruzados. Su voz temblaba de agotamiento y furia. «No puedo seguir viviendo así, Ricardo, esperando el próximo golpe, la próxima humillación». Ricardo la miró impotente. «Lo siento, nunca pensé que llegaría tan lejos». «Pero lo hizo», espetó Aurora, «y lo hará de nuevo. Y ahora el mundo entero sabe lo que hiciste, lo que arriesgaste, lo que traté de perdonar». Él se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Te amo. Amo a Sofía. Eso no ha cambiado». Los ojos de Aurora brillaron con nuevas lágrimas. «Entonces actúa como si significara algo». Pasó junto a él, levantó suavemente a Sofía de la cuna y sostuvo a su hija entre ellos como un recordatorio viviente de lo que aún estaba en juego. «Mírala», susurró Aurora. «Por ella luchamos, no por tu reputación, no por tu ego, por ella». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Extendió la mano para tomar a su hija, acunándola cerca. «Entonces lucharemos, juntos». Aurora asintió, con la mandíbula tensa. «Pero no más medias tintas, no más promesas sin pruebas». Esa noche, algo cambió. No en los titulares, sino en sus corazones. Los meses siguientes no estuvieron definidos por una resolución dramática, sino por pasos lentos y laboriosos hacia la curación, hacia la confianza y hacia un futuro que ni Aurora ni Ricardo se atrevieron a imaginar durante el caos. Después de la última ola de escándalo, el mundo pareció exhalar. Valeria Herrera, una vez tan decidida a ponerse en el centro de atención, se había desvanecido en los márgenes de la relevancia social. Su credibilidad se derrumbó bajo el peso de sus mentiras y su incumplimiento del acuerdo de conciliación. Los tribunales habían dictaminado de manera decisiva, emitiendo una orden judicial que le prohibía hablar públicamente sobre Ricardo, Aurora o Sofía de nuevo. Desapareció de los eventos y los titulares, su nombre ahora sinónimo de destrucción, no de glamour. Ricardo y Aurora, sin embargo, se quedaron con más que titulares. Se quedaron con el dolor de los votos rotos y el tranquilo desafío de reconstruir su hogar a partir de los escombros emocionales. No se apresuraron a perdonar. En cambio, abrazaron la dificultad de empezar de nuevo.
Juntos, dieron una entrevista cuidadosamente gestionada, solo una vez, enmarcando la narrativa en torno al difícil nacimiento de Sofía y la fuerza de Aurora. No hubo detalles salaces, ni mención de Valeria por su nombre, pero para aquellos que leyeron entre líneas, el mensaje era claro. Esta familia había sido sacudida, pero no se había desmoronado. En privado, el trabajo continuó. Aurora y Ricardo asistieron a terapia 2 veces por semana. En esas habitaciones hubo lágrimas, ira y gradualmente vulnerabilidad. Aurora expuso la profundidad de su dolor, sus sentimientos de traición, no solo como esposa, sino como madre que había despertado de la cirugía a una pesadilla. Ricardo, despojado de su confianza habitual, confesó sus inseguridades profundamente arraigadas. Cómo la paternidad lo había asustado más de lo que había admitido. Cómo había buscado el control en todos los lugares equivocados. Lentamente, las heridas comenzaron a cerrarse. Los padres de Aurora se mudaron a un apartamento cercano, ansiosos por apoyar a su hija sin abrumarla. Su presencia se convirtió en una fuerza de apoyo, especialmente en los momentos en que Aurora se preguntaba si valía la pena intentarlo de nuevo. Ricardo se retiró de muchos de sus deberes corporativos, confiando a Daniel Ruiz las operaciones diarias. No fue una decisión fácil. Su identidad había estado ligada durante mucho tiempo a las salas de juntas y los acuerdos comerciales, pero sabía que esta vez se requería algo más precioso que las ganancias: su presencia. El primer verdadero momento de paz llegó en el primer aniversario del alta de Sofía de la UCIN. Aurora y Ricardo organizaron una pequeña reunión. Solo familiares cercanos, amigos y los médicos que habían ayudado a salvar a su hija. La risa, no la tensión, llenó su hogar. Sofía gateaba entre los invitados, sus alegres chillidos resonando por todo el ático. Mientras Aurora veía a Ricardo levantar a su hija en el aire, haciéndola girar con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No el tipo de esperanza que nace de las promesas, sino de la acción, del esfuerzo, de elegirse el uno al otro, no una vez, sino una y otra vez. La vida no se transformó mágicamente en un cuento de hadas perfecto. Aurora y Ricardo continuaron teniendo conversaciones difíciles, pero también encontraron una intimidad más profunda a través de la honestidad. El ático, que una vez fue un escenario de traición, se convirtió en un santuario para su amor renovado. La presencia de Valeria se desvaneció en un recuerdo de advertencia, un espectro de lo que podría haberlos destruido, pero que finalmente no lo hizo. Aurora se matriculó en cursos en línea de educación infantil, en parte inspirada por el nacimiento prematuro de Sofía. También revivió su pasión por la filantropía, uniéndose a Ricardo para lanzar una fundación dedicada a apoyar a familias con bebés en cuidados intensivos neonatales. La llamaron Fundación Sofía Gracia. En cuanto a Ricardo, se retiró de ciertos roles comerciales de alta presión. Continuó supervisando las decisiones importantes para Montenegro, inversiones de lujo, pero delegó las operaciones diarias. Este cambio le permitió pasar tiempo con Aurora y Sofía, tiempo para leer cuentos antes de dormir, pasear por el Parque del Retiro y redescubrir las alegrías tranquilas que inicialmente lo atrajeron al espíritu gentil de Aurora. Y así, aunque las cicatrices permanecieron, los Montenegros siguieron adelante, decididos a que el capítulo más oscuro de sus vidas no los definiría. Su viaje se convirtió en uno de expiación, resiliencia
y la creencia de que a veces el amor, aunque resquebrajado y puesto a prueba, aún podía prevalecer. Como Aurora y Ricardo descubrieron, un solo acto de traición puede amenazar con destrozarlo todo, pero también puede forzar un ajuste de cuentas que conduce a una conexión más profunda y genuina. Su angustiosa batalla con el escándalo, el desamor y una crisis médica de vida o muerte demostró cuán frágil puede ser la felicidad. Sin embargo, al enfrentar sus verdades más oscuras, encontraron un renovado sentido de propósito para proteger a la familia que casi perdieron y para crear un legado que habla de resiliencia en lugar de ruina. Si este viaje emocional te ha conmovido, por favor, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video. Compártelo con cualquiera que anhele un drama de la vida real sobre el amor, la traición y la redención. Y no olvides suscribirte para más historias apasionantes. Juntos, encontremos la fuerza en las luchas y la esperanza en el desamor. Tu apoyo mantiene vivas estas historias, recordándonos que incluso cuando la vida se hace añicos, podemos recoger los fragmentos y construir de nuevo.